¿Qué tal? Dios te bendiga en gran manera. Bienvenido nuevamente a tu canal La Biblia Dice. Recuerda, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Es totalmente gratis. Así cuando yo subo un video de la palabra del Señor, te llega directamente. Hoy vamos a ver el tema, un nuevo nacimiento. La Biblia dice en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y 4, de la siguiente manera. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto habla del encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo llegó donde Jesús, dice la palabra, y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios, en el versículo 2, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le responde algo importante aquí, algo sumamente importante. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el versículo clave hoy. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, el lugar donde todos quieren ir. Cuando le hacemos la pregunta a la gente: ¿dónde quieres pasar tú tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar tú tu eternidad? Todo el mundo dice que en el cielo. Nadie dice que quiere ir para el infierno. Todo el mundo quiere ir para el cielo. Usted le pregunta eso a la gente y todo el mundo te dice: sí, yo quiero ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. El lugar donde todo el mundo quiere ir a pasar su eternidad. Pero la pregunta es la siguiente: de todos los que queremos ir al cielo, todas las personas que quieren ir al cielo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Y usted me preguntará: ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es morir a una vida en la práctica del pecado y renacer en una nueva vida con Jesucristo, basada en la santidad de Dios. Eso es el nacer de nuevo. Dejar una vida en la práctica del pecado y renacer, alabado sea el Señor, en una nueva vida con Cristo, basado en la santidad de Dios. Este nuevo nacimiento, ¿verdad? Solo se produce cuando cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Solamente sucede cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Escucha esto que le voy a decir. Ponga mucha atención a esto que le voy a decir. Nadie puede nacer de nuevo si no tiene un encuentro personal con Jesucristo. O nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro personal con Jesucristo. La respuesta de Nicodemo en el versículo 4 nos parecerá un poco graciosa, ¿verdad? Nicodemo le dice: pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Parece un poco graciosa la pregunta, pero yo le voy a confesar algo. Si esa pregunta a mí me la hubieran hecho 17 años atrás, yo hubiera respondido de la misma forma que respondió Nicodemo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos un encuentro con Cristo, o no hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no vamos a percibir las cosas en el ámbito espiritual, sino vamos a verlo en el ámbito terrenal. Nuestros ojos espirituales no han sido abiertos porque estamos en una vida sin Cristo. Sin Cristo. Jesús le hablaba a Nicodemo algo espiritual, nuevo nacimiento. Pero Nicodemo lo vio como algo del mundo terrenal o de lo físico. Nicodemo no entendía nada de lo que Jesús le estaba hablando. Por eso es que en el versículo 10, en Juan 3:10, Jesús le dice a Nicodemo:
Vamos a ver lo que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 10. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así hay muchas personas dentro y fuera de las iglesias que no saben lo que es nacer de nuevo. Aún hay personas dentro de las iglesias, iglesia X, religión X, estoy hablando globalmente, no evangélica, católica, todas. Hay personas que están dentro de las iglesias y aún se dicen ser maestros, pero no han entendido realmente lo que es nacer de nuevo, ni han tenido un nuevo nacimiento con Cristo, porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. El pensamiento de la mayoría de las personas en este mundo es que para entrar en el reino de los cielos tengo que ser bueno, tengo que hacer buenas obras, tengo que asistir a una iglesia, con asistir a una iglesia, pertenecer a una congregación, a una religión X, ¿verdad? Decir que creo en Dios, decir que tengo fe en Dios, ya, con eso yo pienso que voy a ir al reino de los cielos, que voy a ver el reino de los cielos. Eso es totalmente incorrecto, totalmente incorrecto. Bíblicamente Jesús nos está hablando de que para ver el reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo, hablando del ámbito espiritual. Por eso que para ir al reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y ya te expliqué qué es nacer de nuevo, ¿verdad? Dejar una vida atrás de la práctica del pecado y renacer con Cristo en una vida basada en la santidad de Dios. Ahora, voy a profundizar más en este asunto de nacer de nuevo, porque es importante que nosotros podamos entender bíblicamente lo que significa un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ¿verdad? Siempre voy a estar repitiendo esto, porque esto tenemos que grabárnoslo y entenderlo, ¿verdad? Cuando Pedro en el pórtico que llamaban de Salomón, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Pedro en el capítulo 3, en el versículo 19, dijo dos palabras totalmente importantes y claves, fundamentales en un nuevo nacimiento con Jesucristo. Palabras totalmente claves y fundamentales, como acabo de decir, para un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pedro dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19, dijo Pedro, aquí estamos, en el capítulo 3, versículo 19 dijo Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pedro estaba hablando la palabra a la gente, al pueblo que se había reunido, ¿verdad? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. Dos palabras clave que van ligadas de la mano con lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 3. Importante esto, arrepentimiento y conversión. Ahora quiero que veamos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer en nuestro corazón que hemos cometido una falta, que hemos hecho lo malo, que lo malo delante de Dios y pedir perdón. En este caso, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque cuando pecamos contra Dios. Por eso es que el arrepentimiento es reconocer, nosotros saber que hemos hecho algo malo, que no hemos llevado una vida de agrado a Dios y entonces, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios y apartarnos
no hacerlo más, porque mucha gente piensa que arrepentimiento es, yo hoy me arrodillo, le pido perdón a Dios, Señor, perdóname porque pegué una mentira, voy a poner un ejemplo, porque me mentí, pero a los 2 días estoy mintiendo de nuevo. Me arrodillo y le digo al Señor, perdóname, Señor, porque cometí adulterio, o cometí fornicación, o me hurté algo, ¿verdad? Y a la semana estoy en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Estamos hablando de un arrepentimiento genuino. ¿Qué es la conversión? Conversión es cambiar de una vida a otra. En este caso, ¿verdad? Dejar el camino ancho de la perdición y para seguir el camino angosto que lleva a la vida, que es el camino que lleva a Jesucristo, ¿verdad? Dejar de hacer nuestra voluntad, ponga atención a esto, dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso es conversión. Dejar una vida pasada para comenzar una vida nueva en Cristo. Dejar, ¿verdad?, de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo se produce el que nosotros dejemos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios? Con un arrepentimiento y una conversión genuina. Mire, Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Pedro no dijo convertidos y arrepentidos, Pedro dijo arrepentidos y convertidos. O sea, el arrepentimiento primero y después la conversión. Van ahí mismito, ¿verdad? Seguida. Pero nadie puede decir que yo me convertí a Cristo si no te has arrepentido de tus pecados. No puede haber una conversión sin primero haber un arrepentimiento. Y voy a poner un ejemplo de lo que es un nuevo nacimiento. Voy a poner ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Cuando Esteban fue apedreado y fue muerto, dice que la ropa fue arrojada a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Cuando Pablo relata su conversión en el libro de los Hechos, él dice, yo consentí en la muerte de Esteban. O sea que podemos decir que él era cómplice del homicidio. O sea que también era un homicida, ¿verdad? Pero Pablo, siendo Saulo de Tarso, pidió carta a los ancianos para ir a Damasco y meter preso en las cárceles a todo el que hablara la palabra de Cristo. Pero yendo camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo en una luz y él dice que cayó en el suelo, ciego, y él dijo, ¿quién es? Jesús le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesucristo para poder nacer de nuevo. Santo es el Señor. Por eso es que yo le digo, nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no tiene un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es que Pablo dijo, ¿verdad? Pablo dijo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra esta, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Están entendiendo lo que les dije antes de que ya no, con la conversión significaba no hacer más mi voluntad, sino la voluntad de Dios? Por eso Pablo se había convertido, arrepentido y convertido. Ya Pablo, cuando se arrepintió y se convirtió, ya no perseguía más a los cristianos. Ahora él era el perseguidor. Pasó de perseguidor a perseguido. Pero así es, ¿verdad? Esto en el Señor. Por eso es que Pablo se atrevía a decir, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Y cuando nosotros decimos, ahora Cristo vive en mí, ¡wow! Esa es una palabra fuerte. Tiene que haber un grado de santidad bien elevado. Tiene que haber un grado de santidad muy, muy, muy elevado para que uno pueda decir, y a veces repetimos ese versículo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, pero realmente Cristo vive en ti. ¿Sabes lo que es que Cristo vive en ti? Es que tú hagas la voluntad de Dios y no la tuya. Este pasaje de Nicodemo
es muy utilizado cuando se va a evangelizar a las personas. A las personas que se llaman inconversas, o sea, se le llaman inconversas a los que no se han convertido a Cristo, a los que no se han arrepentido, las que están ahí como entre y dos, ¿no? Se les dice inconversos. Bueno, este pasaje es muy utilizado para el evangelismo, pero yo me voy a ir un poco más allá. Hay personas dentro de las iglesias, como yo decía antes, que no han nacido de nuevo. Hay personas que usted la ve en las iglesias, como dije antes, evangélica, católica, la que sea. Si usted pertenece a una iglesia, si usted va a una iglesia, pues estoy hablando con usted. Hay personas dentro de las iglesias, estoy hablando con usted en el sentido de que se congrega. Hay personas dentro de las iglesias, muchas, tú las ves en las iglesias, que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque andan en una vida de la práctica del pecado. Todavía hay arrastre de la vida pasada. Y Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esa palabra. De modo, dígaselo usted mismo, de modo que si Cristo está en mí, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero te hago la pregunta ahora, ¿realmente en tu vida las cosas viejas pasaron? ¿O todavía agarraste de tu vida pasada? Ojo, ten mucho cuidado. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos, nuevo nacimiento en Cristo, si decimos que estamos en Cristo Jesús. Toda persona que quiere ver el reino de Dios tiene que tener un encuentro, como dije antes, con Jesucristo y tiene que nacer de nuevo. Las personas piensan, como yo he estado diciendo, que pues piensan que es tan sencillito entrar al reino de los cielos. Es tan sencillito como que yo voy a una gran religión, yo voy a una iglesia, digo que creo en Jesucristo, digo que tengo fe en Dios, porque tú le preguntas a la persona, todo el mundo cree en Dios, yo sé que existe Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero eso va mucho más allá de creer, ¿verdad? Tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con ser nueva criatura, tiene que ver con el arrepentimiento y tiene que ver con la conversión a Cristo Jesús. Tener la oportunidad de en aquel día tener el privilegio de ver el reino de los cielos, de entrar en el reino de los cielos, costó un precio muy alto. O sea, el que nosotros tengamos una oportunidad hoy de vida eterna, de poder ver ese reino de los cielos, de poder entrar a ese reino de los cielos, tuvo un precio bien alto. La sangre preciosa de Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo fue el precio que costó que nosotros hoy podamos poderle tener la oportunidad de algún día ver el reino de Dios. Costó su muerte, costó que su cuerpo fuera lacerado, o sea, cortado, ¿verdad? Que su rostro fuera desfigurado, dice la palabra, que su cuerpo fue molido, que fuera clavado en una cruz, que fuera escupido, que fuera vituperado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo lo hizo por amor y pagó un precio alto. Por eso es que nosotros también tenemos que pagar un precio alto. Pagar un alto precio, que no es ni oro ni plata. No es ni oro ni plata. Dios no nos pide oro y plata. El precio que nosotros tenemos que pagar es el vivir en una vida de santidad. Apartarnos de los deleites engañosos de este mundo. Apartarnos de la práctica del pecado. Apartarnos
de la práctica del pecado. Acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 22, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra, dice la palabra en el libro de los Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, oído a esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Ay! Aleluya por esta palabra. Decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Ay! Pero la gente ahora anda oyendo eso. La gente no quiere tener aflicción por causa de Jesucristo. La gente todo lo quiere fácil. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ver el reino de Dios, pero no quiero pagar el precio. La santidad, no. A mí déjame como estoy, que yo creo que soy buena gente. Yo hago lo que quiero, donde estoy, y yo voy a ir al reino de los cielos. Qué equivocado estás si piensas de esa manera. No podemos tomar a la ligera el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de sangre. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través de la sangre de Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre. Fuimos reconciliados con el Padre. Y dice la Biblia que estábamos sin Cristo, sin Dios por el mundo, ¿verdad? Pero a través de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Fuimos hechos cercanos a tener, ¿verdad?, esa oportunidad de vida eterna, a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que nosotros también tenemos que pagar ese precio. Es dando y dando, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ir al reino de los cielos y piensa que como que tú vayas a una carrera, ¿verdad? Y todos los demás vayan corriendo hacia la meta y tú te montes en un carrito, pues. Te montes en un carrito y vas al lado de ellos montado en el carrito ahí tranquilito y llegas allá y cuando te bajas y cruzas la meta. No, señor. No, señor. Esto tenemos que pagar el precio. Si tenemos que correr la carrera que tenemos por delante, dice la palabra, con sacrificio, con lucha, con la santidad, con el apartarnos del pecado. Yo no entiendo a la gente. La gente quiere ver el reino de Dios, quiere entrar al reino de Dios, pero quiere seguir practicando el pecado. Yo no entiendo, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de un nuevo nacimiento, de ser nueva criatura, del arrepentimiento, de la conversión. La gente quiere ver el reino de Dios, pero no quiere nacer de nuevo. Hey, no te equivoques, no estés creyendo en fábulas, en cuentitos por ahí. Lee la Biblia, leamos la Biblia. La Biblia ahí se verá claramente que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Nadie verá al Señor. Quiero exhortarte en este día. Quiero exhortarte a que si tú sabes en tu corazón que andas en una vida de la práctica del pecado, que realmente en tu corazón, porque nosotros no conocemos, Dios nos conoce, pero nosotros también. Si tú sabes en tu corazón que no te has arrepentido, que no te has convertido al Señor, que no has nacido de nuevo, que no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, que andas llevando una vida no agradable a Dios, entonces te exhorto a que tengas ese encuentro con Jesucristo para que puedas nacer de nuevo. Te exhorto, anímate, te animo. Hay mucha gente que dice, no, varón, pero es que ese camino es duro, ese camino es muy duro. Sí, es un camino duro, Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo podemos vencer el pecado, ¿verdad? Y la recompensa al final es una recompensa grande. Ver el reino de Dios, entrar a ese lugar que todo el mundo quiere ir. Pero que nadie quiere pagar el precio. O sea, muchos no quieren pagar el precio de la santidad.
de apartarse de la contaminación de este mundo, ¿verdad? Entonces, yo le llamo a esa gente los cobardes. No quieren, dice que sí, varón, que no sé qué, pero no quieren dar ese paso. No quieren dar ese paso. Anímate, te animo. Cristo te va a ayudar. Cristo te va a ayudar. Solamente tienes que tener ese encuentro personal con Él y tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y si tú eres de los que estás en una iglesia, porque hay gente que está en iglesia, hay gente que está en las iglesias, iglesia X, como siempre digo, evangélica, católica, cualquiera. Y porque existen una iglesia, ellos piensan que nacieron de nuevo. Ellos piensan que nacieron de nuevo. Pues yo voy a una iglesia y ahí me congrego y yo digo que nací de nuevo. Pero yo te expliqué ya lo que es nacer de nuevo, ¿no? Tiene que ver con la santidad, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y hay una forma de que podemos examinarnos. ¿Usted se quiere dar cuenta si usted ha nacido de nuevo? Realmente, examínese. Si una persona anda en borrachera, anda en adulterio, anda en fornicación, anda en mentiras, anda diciendo palabras obscenas, anda en pleito, en contienda, ¿verdad? En envidia, en hurtos, en los diversos deleites de este mundo, anda consultando a brujos, anda haciendo más de 4 cosas que no debe, que son pecados. Entonces, esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Examinémonos en qué andamos nosotros. ¿Ah? La gente piensa de que esto es, no, ya yo ando como me da la gana y voy para el cielo. No, señor, eso es totalmente incorrecto, eso es antibíblico. Si usted le han enseñado así, eso es antibíblico. La Biblia habla de que hay que pagar un precio de la santidad, arrepentimiento, conversión, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Día a día. Yo siempre les digo a la gente, miren, hay 2 cosas fundamentales. No 2 cosas fundamentales, hay 2 cosas que siempre les digo a la gente. Todo ser humano está en un cuerpo de pecado. Todo ser humano está en un cuerpo de pecado. Pero ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la evidencia? Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo? Que no practique el pecado. O sea, que no anda practicando el pecado. Esa es la gran diferencia. Y esta palabra es clave. Evidencias. Si usted dice que ha nacido de nuevo, usted tiene que dar evidencia de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque yo no puedo decir que nací de nuevo y estoy en una iglesia, me congrego, tengo una religión X y ando haciendo cosas que indebidas. Eso no es nacer de nuevo. Eso no es un nuevo nacimiento. No estamos dando evidencias. Por eso es que yo digo, ¿verdad? Que para saber si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar evidencias, frutos de arrepentimiento en el Espíritu Santo. Frutos de arrepentimiento. El Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Todo árbol malo que no dé buenos frutos, dijo el Señor, será cortado y echado al fuego. En este caso representa el fuego, al fuego del infierno. O sea, ¿qué fruto estás dando tú? ¿O usted? ¿Qué fruto estoy dando yo? Examinémonos. Y de ahí vamos a entender si no hemos nacido de nuevo, pues tener ese encuentro con Cristo y ese nuevo nacimiento espiritualmente hablando. El Señor te puede dar vida, porque cuando estamos sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, andamos caminando por ahí, pero estamos muertos espiritualmente. Jesús dijo en Efesios 2.1, dice la palabra, en Efesios 2.1, la Biblia dice en Efesios 2.1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oh, gloria a Dios, qué palabra. La única forma de que podamos tener
tener vida, la verdadera vida que da Cristo, es cuando, ¿verdad?, pasamos de muerte a vida a través del nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Así que recuerda, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nadie, como te dije antes, nadie puede nacer de nuevo si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Así que te animo a que tengas un encuentro personal con Jesucristo y puedas ser nueva criatura. Que Dios te bendiga grande y ricamente.